Dios les bendiga a todos, un cordial saludo a todos los que nos están escuchando. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Jonathan Fernández. Un cordial saludo a nuestro hermano Eliezer Carmona, Ministerio Entre Ti y Palabra, y a todos los que colaboran con el ministerio de Entre Ti y Palabra, a todos esos hermanos que predican la palabra del Señor y que están llevando el Evangelio de Cristo por estos medios, al igual que yo. Es un placer, como bien les dije, de estar con ustedes predicando la palabra del Señor. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar lectura a la palabra del Señor, no sin antes hacer una oración y pedirle a Dios que sea Él que se glorifique, que sea Él que nos hable y que sea Él, por su Santo Espíritu, que pueda llegar a los corazones y a todos los oyentes, que presten atención a este mensaje y que puedan ser bendecidos y impactados por la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. A ti te pertenece toda la gloria, Señor, así que te pido, Señor mío, Dios Padre, como tu siervo, que me permita, Señor mío, exponer tu palabra y que tu palabra llegue, Señor mío, a los oídos y al corazón de todos aquellos, Señor mío, que con fe entraron aquí a este espacio. Un llamado a despertar, Señor mío. Así que, Padre, tú haces el llamado a despertar a todos los oyentes en esta hora, Señor. Y yo te doy toda la gloria porque a ti te pertenece, Señor mío. Bendice, Señor mío, Dios Padre, a toda persona, Dios, Señor, que entre en este lugar a escuchar tu palabra, Señor mío, y que sean bendecidos Él y todos aquellos que junto con Él estén escuchando este poderoso mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículo 36. Pero vamos a estar leyendo otros versículos en este capítulo 3. Pero quiero comenzar por el versículo 36. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Repito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y qué poderosa palabra, porque pues sabemos todos, muchas personas conocen que en este capítulo 3 está el versículo 16, el cual pues muchas personas pues hasta de memoria se lo conocen, lo estaremos mencionando ahorita. Pero yo quiero comenzar por este versículo, porque aunque Jesús dio su vida por el mundo y por todos nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario, es necesario que para que podamos recibir las buenas noticias de Jesús, nosotros primero conozcamos cuáles son las malas noticias. Y las malas noticias para el ser humano y para todo aquel que me está escuchando en esta hora es lo siguiente, que en este mismo versículo 36 de Juan capítulo 3 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es necesario conocer primero las malas noticias antes de llevar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Porque está bien que nosotros pues hablemos de la buena noticia de que Jesús dio su vida por nosotros, en rescate por nuestras almas, en rescate por nuestra vida, y que nos ofrece una vida eterna. Pero ¿cómo las personas están entendiendo este mensaje? Pensarán que pues simplemente como ya hizo el trabajo, pues ya no hay más nada que hacer y ellos simplemente podrán recibir la palabra de salvación y hacer lo que quieren. De ninguna manera. La palabra es clara y nos dice que nosotros tenemos que creer fielmente en que Jesucristo es el que nos da la vida eterna y que por medio de Jesucristo nosotros tenemos que hacer un cambio de estilo de vida. No sé si hay alguien conmigo
que pueda entender la palabra de Dios en esta hora. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, porque nos estamos poniendo en las manos de Jesús. Nos compró a precio de sangre, por tanto, Pablo dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esas son las palabras que Pablo usa. O sea, ya Él no es dueño de su vida, ya yo no me pertenezco a mí, porque Jesús nos compró a precio de sangre. No sé si alguien puede adorar y glorificar su nombre en esta hora. Jesús dio su vida por el mundo, por las personas, por ti, por mí, para que tengamos esta vida eterna de la que habla aquí, pero hay quienes rehúsan conocer o recibir esta gracia. Hay quienes rehúsan acercarse a Jesús. Hay quienes rehúsan recibir este perdón de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y la paga de esto es gravísimo, porque todo aquel que rehúsa no va a tener la vida eterna, no va a poder participar de las bendiciones que hay en el cielo, de la salvación, de la vida eterna que el Señor tiene para todos nosotros los que hemos creído. Y no solamente que hemos creído, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, los mismos espíritus malos creen y saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero no se sujetan a Él. Aun cuando creen, no se sujetan a Él. Por tanto, creer no es suficiente. El simplemente decir yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo que Él dio la vida por mí, yo creo que Él derramó su sangre por mí, por ti, por todos nosotros. Pero no es suficiente quedarnos en simplemente creer, porque es más allá de simplemente creer, porque la Biblia nos da otras instrucciones, nos pide a nosotros que caminemos según como Jesús nos enseñó a caminar, como le enseñó a sus discípulos a caminar, y cómo nosotros debemos comportarnos una vez que nosotros recibimos esta palabra de salvación. No sé si hay alguien que quiera adorar el nombre de Jesús en esta hora. Y Jesús te dice, acércate a mí y acéptame como Señor y Salvador, pero con las condiciones que el Evangelio de Jesucristo nos impone o nos pide que hagamos. Y es que nosotros caminemos una vida consagrada a Él, consagrada a su palabra, que nosotros sigamos el camino que Él le enseñó a sus discípulos, ¿verdad? A sus 12 discípulos, y que nosotros podamos imitar esa fe. No es que siempre tengo que hacer la salvedad de esto que estoy diciendo, y es que no es que seamos perfectos, no es que no cometamos errores, pero nosotros tenemos que hacer lo mejor posible de mantenernos en el camino, en las enseñanzas de la Sagrada Escritura, del Evangelio de Jesucristo, y nosotros poder seguir al pie de la letra lo que Jesús nos ha pedido. No sé si alguien puede adorarlo. Y Jesús quiere que tú te salves, Jesús quiere que tú tengas vida eterna, Jesús quiere que tú participes de esto, pero es necesario que una vez tú aceptes a Jesús como Señor y Salvador, que es lo primero que toda persona debe hacer cuando se acerca al Señor, aceptarlo como Señor y Salvador, aceptarlo como el dueño de su vida, arrepentirse genuinamente de sus pecados, entregarle todas sus pasiones y todo ese estilo de vida que lleva, que a Dios no le agrada, como la que yo tuve, ¿verdad? Cuando tuve esa vida de narcotraficante, de adicto a droga, y de todas las cosas y las barbaridades que uno hace cuando uno está perdido, cuando uno no tiene a Dios. Uno simplemente no piensa que uno se va a perder, no piensa que uno tiene un alma, que necesita un lugar, seguro, un lugar de salvación. Pero todos aquellos que rehúsan, como dice esta palabra, a Cristo, que rehúsan aceptar a Jesús como Señor y Salvador, que no quieren caminar por el camino de la verdad, que no quieren andar por el camino de la gracia, lamentablemente tengo que decirte que aquí mismo en este capítulo 3 vamos a estar leyendo varios versículos para que usted se dé cuenta que esto no es tan simple como simplemente pues creí y ya. Tenemos que seguir un estilo de vida el cual Jesús nos manda a seguir. Por tanto, cuando leemos las escrituras aquí más arribita, versículo 17 dice lo siguiente en capítulo 3 de Juan. Usted puede buscar su Biblia y leerlo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Y esa es la buena noticia. Hay malas noticias, pero hay buenas noticias. Por eso el Evangelio de Jesucristo son las buenas noticias. Y es necesario que escuchara las malas noticias, que todo el que rehúsa a Jesucristo, que todo el que no quiere llegar a sus pies, que todo el que no lo quiera aceptar como Señor y Salvador, que todo el que no quiera cambiar su estilo de vida, las pasiones mundanas, el estilo de vida que tú sabes que a Dios no le gusta, que tú sabes que están mal, que por dentro tú sabes y sientes que no está bien, porque por dentro podemos saber si estamos bien o no. Pues eso que usted siente cuando está mal, cuando usted está en el mundo, o cuando usted entra a una iglesia por primera vez porque lo invitaron, y mucha gente quizás no quieren ir a la iglesia, he escuchado porque empiezan a llorar, se entristecen, les da ese temor y piensan que Dios los está rechazando. Es normal que cuando alguien te invita a una iglesia o tú llegues al lugar santo de Dios, si la presencia de Dios está en ese lugar, créeme, pues que uno se va a entremecer, que por dentro nos vamos a sentir culpables, que Dios quizá no me quiere, porque uno lo siente, uno siente que uno no cabe en ese lugar, uno se llena de vergüenza cuando es la primera vez que estamos yendo a una iglesia donde de verdad la presencia de Dios está, donde se predica la palabra como la estamos predicando ahora, en donde no se me está tapando nada, en donde no se me oculta nada, sino que la palabra me puede confrontar. No sé si hay alguien conmigo que pueda escuchar a Dios en esta hora hablando de su vida. Es necesario que escuchemos la palabra tal como Dios nos las ha dado, que nos confronte, que nos haga entender que esto no es simplemente creer o decir, tengo a Dios en mi corazón. Porque si fuera así, pues todo el mundo pues se salvaría, pero no es el caso de lo que Dios nos está explicando aquí en este capítulo 3. Seguimos leyendo en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que cree en él, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hago una pausa rapidito, porque sigue diciendo la palabra el que cree, y yo le estoy explicando que esto es más que creer. Quizá usted se agarra de ahí y dice, no, pero es que ahí dice que con solamente creer. No, porque hay que leer todas las escrituras, hay que leer todos los evangelios, todos los libros que están en la Biblia, porque esto es parte de lo que Dios quiere que tú escuches, porque esto es lo primero que una persona debe de hacer, creer por fe que Jesucristo es el único que te puede dar la vida eterna, que Jesucristo es el único que nos puede dar a nosotros la oportunidad de tener una vida espiritual junto con Dios el Padre en los cielos, o tener una vida santa y sagrada con el Señor, disfrutando de todos los beneficios, porque hay muchos beneficios estando en Cristo. Dice que nosotros somos coherederos con Él, o sea, heredamos junto con Cristo todo lo que el Padre le da al Hijo. No sé si hay alguien que pueda adorar su nombre. Entonces, pues no solamente podemos pensar que creyendo, ¿verdad? Como aquí sigue diciendo el que cree, y yo le digo que hay que leer las escrituras, que hay que seguir leyendo la Biblia, que hay que ir a la iglesia. Por eso es importante, y siempre recalco que cuando una persona viene a Jesús por primera vez, que lo acepta como Señor y Salvador, yo siempre hago la salvedad y siempre recalco que tú necesitas una iglesia donde se predique el Evangelio, donde el pastor te atienda, donde usted pueda ser instruido por la palabra, en donde usted pueda ser enseñado en todo lo que es el Evangelio de Jesucristo, como Jesús le enseñó a los 12 discípulos. Así también hay que discipular, porque esa es la encomienda de la Gran Comisión. Que por cierto, el ministerio, el que mi esposa y yo, Alexandra Allende, y este servidor, Jonathan Fernández, tenemos y pertenecemos al ministerio, la Gran Comisión del Maestro incorporada en Puerto Rico. Y esa es la comisión que Dios le dio a todo cristiano, que nosotros vayamos por el mundo entero predicando este evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice discipularlos, que discipulemos y los bauticemos. O sea, esto es más que creer. Esto es más que simplemente decir, fui a la iglesia, acepté al Señor, me senté ahí a oír la palabra de Dios y ya no tengo más nada que hacer porque ya el Señor me dio la salvación. No, Dios no quiere que tú pienses de esa manera. Hay mucho que hacer después de nosotros dar nuestra vida
o ponerle las manos de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que ser enseñado, tienes que ser instruido, tienes que tener un pastor que te guíe o una persona que te guíe por el camino, que te disipule, porque quizás no encuentres a un pastor, o quizás esa persona tiene el llamado de pastorear y te está llevando por el camino del Señor y tampoco se da cuenta que tiene el llamado hasta que después Dios lo bendice y quizás termine siendo usted una oveja de esa persona que le está predicando. Pero lo que usted tiene que entender es que no se puede quedar en la parte de que yo creo. Necesitamos ir por encima de decir yo creo o yo tengo a Jesús en mi corazón. Necesitamos comprender lo que las Escrituras nos está diciendo. Sigo leyendo. El que en él cree, versículo 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, escuche bien, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz se llama Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que se llama Jesucristo, porque sus obras eran malas. Lo que dije anteriormente, quizás hay gente que no quieren seguir el camino porque les da vergüenza, o porque cuando lo invitaron a la iglesia ese día para usted fue horrible, porque usted empezó a llorar, usted empezó a temblar en la iglesia, le dio vergüenza, se sentía que todo el mundo lo está mirando, pero eso es normal, eso le pasa a todo el mundo que está nuevo en el camino, porque el pecado que tenemos, las maldades que hicimos, las cosas nos empiezan a salir, los recuerdos malos, el mismo diablo te empieza a meter en la cabeza que tú no le perteneces a Dios, que Dios no te ama, que tú haces en ese lugar, te vienen 20 pensamientos, y la verdad es que necesitas romper con ese frío, romper con ese hielo y darle la oportunidad a Dios de que Él pueda transformar tu vida, lo cual quizás algunos por un milagro que Dios hizo ese día fue tocado y cambió todo, dejó de tomar, dejó de meterse droga. En el caso mío no fue así, Dios me llevó por un proceso en donde pues fue rompiendo conmigo o rompiendo todas esas maldades que habían en mí, hasta que finalmente, y no estoy completo, necesito a Dios todo el tiempo, no estoy completo, y hay del que diga que lo está, porque ningún hombre es completo, sino que Jesús es el único que nos puede mantener en el camino, ¿verdad? Que nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones, porque a veces tomamos malas decisiones. A veces le fallamos al Señor, pero nos da opciones, que le pidamos perdón, que nos confesemos y todas esas cosas. Es parte del Evangelio. Así que no tienes que sentirte mal, pues vuelvo y le digo, uno se siente condenado, uno se siente que no le pertenece a Dios por todo lo que hemos hecho cuando va a una iglesia en donde está la presencia de Dios, porque si usted va a un lugar en donde la presencia de Dios no está, pues usted no va a sentir nada de eso, usted simplemente se va a sentir cómodo y se va a sentar allí, nada está pasando. Aquí estoy, Señor, pero cuando la presencia de Dios está en un lugar, cuando usted va al lugar correcto, donde está Dios de verdad, usted va a sentir que está en deuda con Dios. Usted va a sentir esa presión de que ¿qué voy a hacer? Estoy aquí en la casa de Dios y siento a Dios, siento que algo me confronta. Y eso es lo que todo ser humano necesita sentir, que algo lo está confrontando, que Dios le confronta, que Dios es santo y que nosotros somos hombres, simplemente hombres, y que nos necesitamos a Él que nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Alabado sea su nombre. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre ama más las tinieblas, o sea, ama más el pecado, ama más estar por ahí haciendo y deshaciendo que estar en la presencia de Dios. Y es porque le gusta hacer eso, le gusta estar así. Y no van a la luz, no van a Cristo, porque entonces cuando vamos al Señor, Él nos deja claramente ver todo el pecado, toda la maldad que hemos hecho y todo lo que realmente somos.
Y eso es lo que la gente ahora hoy en día está evitando. Y yo te digo a ti que me estás escuchando en esta hora, no evites acercarte a Él, porque el día del Señor está cerca. Pronto vendrá Jesucristo a recoger a todos aquellos que lo aceptaron como Señor y Salvador, y todos aquellos, como dijimos o como leímos al principio en el versículo 39, todo el que rehúsa, y rehusarse es que no lo quieren, que no se acercan, que no me interesa. Todo el que rehúsa a Jesucristo, todo el que no va donde Él, todo el que no le pide perdón, todo el que no confiesa sus pecados para que Él los perdone de esos pecados, y que no pida que su vida sea limpia por la sangre de Él que fue derramada, pues está rehusando a Cristo. Y entonces la condenación, como hablamos aquí, o como hemos leído aquí, llega a las personas por eso. Porque siguen rehusando, como leímos al principio, a Cristo. Esta es la hora en donde tú no vas a seguir rehusando o diciéndole al Señor mañana. Esta es la hora en donde usted va a pedir a nosotros que estamos aquí predicando la palabra del Señor, que usted quiera a Cristo como Señor y Salvador. Usted va a preguntar que qué tengo que hacer, qué tengo que hacer para recibir la vida eterna, qué tengo que hacer para salvarme. Esa es la pregunta que usted debe de hacer, y usted debe de acercarse o pedirnos a nosotros que oremos por usted para que usted reciba a Cristo como Señor y Salvador. Pero si usted no está cercano a nuestro país, Puerto Rico o Texas, allá donde está nuestro hermano Eliseo Carmona, en Estados Unidos, o si usted no está cerca de estas personas que predican el Evangelio por cualquier lugar, por la radio o por donde sea que usted lo escuche, pues usted tiene que preguntarle, ¿verdad? Hay un espacio en donde usted puede escribirnos y preguntar qué puedo hacer, cómo ustedes me pueden ayudar, y estoy seguro que nuestro hermano Eliseo Carmona va a buscar la manera de ayudarle y de que usted se pueda acomodar en el lugar donde usted vive, en una iglesia, o que nosotros juntos nos unamos, ¿verdad? Y oremos por ustedes hasta que Dios nos dé la solución para que usted se pueda congregar y usted pueda recibir la bendición del Señor. Es necesario que la gente entienda que en su casa y en la comodidad de su casa no va a poder recibir las bendiciones de Dios. Tiene que estar en un lugar donde Dios manda a que nosotros nos reunamos y estemos como un solo cuerpo, dice la Biblia, unidos en Cristo Jesús. Así que yo le voy a leer el famoso versículo Juan 3:16. Ya le leí el 19 que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero Juan 3:16 dice, y con esto vamos a cerrar para que usted se vaya contento y bendecido con esta palabra de salvación que Dios le tiene para usted hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, o sea, de tal manera amó Dios al mundo, de una manera grande, de una manera espectacular, de una manera que no lo podemos entender, porque ese amor sobrepasa, dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. No se puede entender cuánto Dios nos ama a nosotros, porque hizo lo que hizo, dando a su Hijo en vida, para que, por rescate a nosotros, para que nos sacara del lugar de tinieblas. Usted debe de aprovechar, porque esto es un boleto gratis que Dios le ofrece a usted para que se salve por medio de Jesucristo. Si usted no toma el boleto de la salvación en esta hora, tengo malas noticias para ti. Es posible que usted dentro de poco pierda su vida, pierda su oportunidad. Pero si usted hoy mismo toma acción en esta palabra que le estamos dejando, estoy seguro que usted va a encontrar la salvación, se va a sentir bien de la decisión que tomó, porque yo no me arrepiento de todos estos años que llevo en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Ha cambiado mi vida, me ha transformado, me ha dado bendiciones tras bendiciones. Y en los días malos, porque hay días malos y hay días buenos, mis días malos, mis días difíciles, estoy con Él y Él está conmigo. Me da el support que necesito, me da el aliento que necesito, me da las fuerzas que necesito, y eso es lo que usted necesita en un tiempo tan malo como este, en donde la gente está confundida, no saben qué hacer, el desespero les llega porque no tienen las cosas que siempre han tenido, porque todo sigue subiendo de precio y la gente empieza a caer en una crisis.
porque no tienen a Dios, no tienen el sustento verdadero que se llama Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esto los dejo, hermanos. Dios les bendiga mucho. Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Jonathan Fernández. Espero que estén con nosotros nuevamente si Dios nos da más días. Así que pues usted siga caminando hacia la salvación, buscando a Jesucristo. Pida oración, pida cómo conocerlo y pida cómo es que se hace esto, porque es necesario que la gente tengan a Jesús pronto en su vida. Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima.